Cada año miles de japoneses se reúnen para participar en unas olimpiadas que consisten básicamente en hundirse en barro de la manera más espectacular posible. Son algo parecido a un mono amarillo. Están tan emocionados que les da lo mismo caer en los rollitos. Pero a lo bestia. Y es que yo a estas alturas de mi vida ya he aceptado que no voy a ganar unas olimpiadas normales. Pero estas creo que sí que podría ganarlas. Bueno, más o menos. Porque se celebran desde hace más de 40 años, y aunque parezca una tontería, hay gente que se prepara durante meses para poder ganar. Nosotros tenemos menos de una semana. Así que sí, voy a viajar miles de kilómetros para participar en unas olimpiadas donde mis probabilidades de ganar son bajísimas. Pero no pasa nada. Empieza la aventurilla. ¡Las aventurillas de Rubén! Edición competiciones. Como es costumbre en Japón, le dimos un regalo a nuestro entrenador. Dorayaki, for you. Arigatou gozaimasu. Let's go train. Y nos fuimos al campo de batalla. Ya están preparando el terreno de juego, es en unos días la competición, pero todo esto se va a llenar como de, por así decirlo, el escenario o no sé cómo llamarlo. Y es que vamos a participar en 4 pruebas. El gatarzán, que consiste en lanzarse al barro desde una liana como Tarzán y caer lo más lejos y de la manera más graciosa posible. El gataski, avanzar lo más rápido posible en el esquí. El gatasumo, que se explica por sí solo. Y por último la carrera de 25 metros lisos. Bueno, lisos más o menos. Que es la carrera más importante de la competición y para la que más entrenaremos. Supongo que me tendré que cambiar la ropa porque nos vamos a manchar de barro o lodo. O arenas movedizas, que creo que es lo que son. Yo creo que si te quedas aquí mucho rato acabas hundiéndote y bueno. De momento vamos a entrenar con nuestro entrenador. No sé cómo va a ser el entreno, ¿verdad? Tomogas lleva participando en las Olimpiadas del Barro desde que se crearon cuando él era un niño. Fue el primer ganador de la carrera de 25 metros y ahora que está retirado, se dedica a entrenar a jóvenes promesas como nosotros. What are we going to do? 型の、動き方、ちょっとそれを簡単に説明します。OK？ OK。分かってるの？ No sé qué me ha dicho, pero 大丈夫 vamos. なの？ El entreno iba a consistir en 3 fases: hacerme al terreno, conseguir agilidad en el barro y por último, aprender a caernos. ジャンプ危ないね。 No. そうそうそうそう。Ah, bien, bien. そう。 Vale, ahora está muy bien. Aquí abajo como que おう。危ない。 está dura a medias. 危ない危ない。 OK, OK. 危ないよ。だから。うまるなんていう。 Esto es una locura, ¿eh? Es como que te pilla. そうスピーディーに。そうそうそうそう。そう。オッケーバッチリバッチリ。バッチリ。オッケー。 Vale, lo que estoy viendo de momento es que hay zonas más musgosas y otras menos. Cansa mucho más que correr. Me acostumbré al terreno en un momento, así que pasamos a correr rápido. Para la sorpresa de todos, esto estaba siendo muchísimo más fácil de lo que pensaba. でもいい走りよ。オッケー。バッチリよ。 OK, arigatou gozaimasu. Las lentillas están horribles, ¿eh? コンタクトなの？コンタクト。コンタクト落としたらもうわからんよ。 OK. Estoy medio ciego, ¿eh? I have a crab. あ、なんだ。見えない。あ、クラブ。ジャパニーズ5回。 Gokai. Como Tomogas vio algunas carencias, nos hizo aprender a levantarnos después de caernos, por si nos pasaba algo como lo de ahora en la carrera. Vas a tener que irnos al final del todo, desde donde empieza la competición de 25 metros lisos. Y vamos a aprender cómo recuperarnos después de caer. Lo más probable que nos pase es que cuando estemos avanzando, corriendo, nadando, lo que queramos hacer, hay un momento que nos quedemos así. Y hay que saber recuperarnos para volver a vivir y seguir corriendo. Así que vamos a hacer un test de la prueba. 3, 2, 1, go! もっとコンまだドントストップね。もうムービングね。 Estuvimos unas horas más practicando estrategias para la carrera de 25 metros hasta que por fin Tomogas vio que estábamos listos. Go, finish, okay. I have no energy more. Estoy muerto. No me veo bien, para la competición. No veo nada. O sea, estoy hecho un trapo. No sé si tengo lodo en el ojo o algo. Vamos ahora a aprender para el gatarzán. Es la primera competición que haremos, creo. Básicamente, montarán ahí al final una grúa y una cuerda y tendremos que lanzarnos como si fuéramos Tarzán. En el gata, que es el lodo. Tarzán. De. 後ろ見て、バン。OK. Tengo que caer de espaldas para conseguir mejor puntuación. Básicamente, con una cuerda la cogeremos y haremos como... ¡Tum! ¡Van!
Como me salió bien a la primera, dimos por finalizado el entreno técnico y fuimos a por el entreno de táctica, para así intentar aumentar un poquito las posibilidades de conseguir una medalla. コスチュームね、コスチューム Hi, Gatardan costume. コスチュームしたら、ポイントアップになるかもわからん。 Primer punto importante, disfraz. ゴーグルもした方がいいかもわかんないね。スピードレースの時は、ハリーアップね。 Hurry up. And for the sumo, たくさんの人がいるから、はいもうこういう風になるけん、もうドーンと、もうプッシュね。プッシュ、はいプッシュプッシュプッシュ、プッシュ&プッシュ。 we want one medal. Queremos una medalla, ¿eh? With this, we have to win a medal. どれかって？ Después de tener el plan listo, Tomogas nos explicó por qué se crearon estas Olimpiadas, y es que hace unos años, la ciudad de Kashima se estaba muriendo. El gobierno les dejó sin dos proyectos clave, el Shinkansen, que es el tren de alta velocidad, y la autopista. Y sin esas infraestructuras, se iban a quedar atrás frente a los pueblos vecinos. Pero en vez de lamentarse, intentaron buscar una solución. Convertir sus marismas fangosas, que se veían como algo inútil y sucio, en algo digno de visitar. Así que el alcalde creó las Olimpiadas del Barro, y fueron un éxito instantáneo que trajo miles de turistas y prensa del mundo entero. Desde entonces, aquellas marismas que nadie valoraba se han convertido en el símbolo de Kashima y en el orgullo de sus habitantes. Este es el proceso de teñir ropa. Era completamente blanca. Ahora no. Hemos encontrado una ducha, más o menos. Después de ducharnos, Tomogas nos quiso llevar a enseñarnos un poco el pueblo y lo vacío que estaba respecto a las ciudades famosas de Japón, y al día siguiente fuimos a hacer las tareas que teníamos que completar si es que queríamos ganar una medalla. Ya hemos hecho lo que podríamos llamar entreno para la competición, y de momento han salido unos cuantos problemillas que tenemos que solucionar, el primero de los cuales es que me van a atropellar. El segundo problema es que, para nuestra sorpresa, las lentillas no se iban bien con el lodo, así que necesitamos protegernos los ojos de alguna manera para la competición. No queremos quedarnos ciegos, así que también tendremos que encontrar solución para eso. Y el tercer problema de todos es que me he dado cuenta de que somos nefastos para esto, y hay gente que habrá competido seguramente durante más de 10 años en esta competición, así que creo que físicamente no estamos capacitados para quedar número 1 en alguna de las pruebas, pero hay un aspecto en el que sí que podemos ganar: en ganarnos al público y a los jueces. Y he encontrado el mejor sitio de todo Japón para comprar el disfraz, que por cierto, ya de paso, aprovecho para recomendaros algo para los viajes. Supongo que ya todos sabéis lo que es una SIM, ¿no? En vez de comprar una tarjeta física en el aeropuerto, son tarjetas digitales que instalas directamente en tu móvil. Yo últimamente uso las de Roamic, que se instalan en 2 minutos, y la verdad es que son bastante baratas. Funcionan en casi todo el mundo y tienes la opción de tener datos ilimitados o comprar los gigas que necesites. La instalas antes de viajar en un momento, y cuando aterrizas ya tienes el internet funcionando. Con las eSIMs os ahorráis tiempo, mareos y muchas veces también dinero, que después de un vuelo largo lo último que apetece es conectarse al wifi del aeropuerto, si es que funciona, y encontrar un puestecillo para comprarlas sin física, si es que está abierto y sin una hora de cola. Os dejo el enlace de Roamic en la descripción y un 10% de descuento con el código Rubén Holgado. Ahora sí, nos vamos a comprar el disfraz, que el tiempo vuela. De momento hemos visto unos calcetines de Doraemon que están bastante guapos, pero bueno, no nos vamos a disfrazar de calcetín, así que de vuelta a la estantería. Nos vamos a buscar un disfraz. Este me lo compraría, pero creo que es bastante incómodo para correr en el barro. Tenemos que buscar otro. No podemos llevar gorro, esto no es práctico. De momento de aquí no nos sirve ninguno. Todos estos de aquí son de chica. Y también necesito un disfraz que sea aerodinámico. Me disfrazaría de sirvienta, no pasa nada. Pero todo el lodo se pegará y será difícil movernos. Y esto, el objetivo es ganar. Así que necesitamos uno que sea de verdad aerodinámico. Bueno, o mejor dicho, lododinámico. Aquí tenemos otras opciones que nos podrían ser interesantes. Tenemos algunos disfraces un poco más originales, algo muy importante que creo que será la personalidad que tengamos. Y he visto estos, son aerodinámicos, pero le falta bastante personalidad. Luego de gafas, podríamos coger estas que nos protegerían mínimamente, pero claro, no veríamos nada. Señores, ya tenemos nuestro disfraz, lo estaréis viendo completamente blurreado porque vamos a mantenerlo en secreto hasta que lo tengamos, pero os voy a dar una pequeña pista. Hemos comprado pintura e hilo, no vais a saber para qué es hasta que nos disfracemos el día de la competición. Así que nada, chicos, lo siento por dejaros con la intriga. Lo bueno se hace esperar. Ya lo tenemos todo, menos las gafas de bucear, que no hemos encontrado nada para protegernos los ojos, así que muy a mi pesar. Vamos a jugarnos la mañana. Como se nos meta algo en el ojo, estamos fastidiados y posiblemente no veamos durante toda la competición, pero no pasa nada, lo único que nos queda ahora mismo es ir a casa, descansar y mañana por la mañana prepararnos para lo que posiblemente sea la competición más importante de mi vida.
Espero no ser el único que vaya disfrazado. Vamos a coger el metro que tenemos que ir a la competición. No sabía cómo iba a reaccionar la gente en el camino y para llegar a Kashima se tardan 3 horas. 3 horas de vergüenza y sufrimiento en el tren local gracias a no tener Shinkansen. Aunque al menos parecía que la gente amaba a Doraemon. Konnichiwa. Doraemon desu. 列車が入ります。ご注意ください。 Doraemon desu. 列車が入ります。ご注意ください。 Repito lo dicho, espero no ser el único que vaya disfrazado. Me gustaría haber cogido la puerta mágica para salir de casa y ir directamente a la competición para no tener que pasar por todo este mal rato, pero nuestro bolsillo hoy no funciona, se ha quedado sin objetos. I want to win. To win because it can move. But then Doraemon. You can fly. Okay. Yes, this. Okay. Perfecto. Y por fin, después del viaje más largo de mi vida, llegamos a Kashima, donde daban la bienvenida a todos los olímpicos que participaban. Konnichiwa. Doraemon desu. Doraemon desu. Arigatou gozaimasu. Qué vergüenza estoy pasando. ¿Qué cópter? Helicóptero. I have dorayaki. Que no me gustan los pepinos. Es grande, ¿eh? Ochi, ochi. Ochi, ochi. No me gusta. Oh, ok. Te quiero hacer una foto. Con tanto amor de las señoras me había olvidado por un momento de que estábamos a punto de participar en la competición más importante de nuestra vida. Gata. Mira, una señora mayor también. Esto es maravilloso. Tengo un muy buen presentimiento de hoy. Vamos a por ello. Dorayaki. Oichi, oichi, oichi. Doraemon dorayaki じゃんな。 Helicóptero. Helicóptero. Oh, arigato gozaimasu, arigato. Dice que nos quiere regalar un gorrocóptero. ¿Qué él hace gorrocóptero? Estamos ya cerca, chicos. Tenemos que ir andando por ahí. Y ahí se celebran. De momento hay gente, hemos venido bastante temprano. Pero bueno. Me estoy poniendo nervioso ya, Me estoy poniendo nerviosillo. Ya hemos llegado, chicos. Estamos en la zona de registro. No sé si nos van a dar un papelito o algo como en las Olimpiadas, de verdad. Pero vamos a conseguir lo que tengamos que conseguir. Vamos a registrarnos. Estoy entre nervioso y avergonzado ahora mismo. Un poco de las dos, ¿no? Supongo. Y hace muchísimo calor, que creo que esto va a ser un tema. A nivel competitivo y a nivel de yo con el traje me estoy muriendo de calor. Pero bueno, no pasa nada. Vamos para allá. Doraemon desu. Doraemon. Arigatou gozaimasu. Good luck. Arigato. Estamos perfectos. Número 14 somos, señores. Por si no me reconocéis cuando estemos participando, seremos los número 14. Para que estéis atentos. Tenemos mucha competencia, chicos. Hemos visto un samurái. También os digo, aquí hay muchísima gente, aún es temprano. O sea, la gente aún está llegando. Imaginad la cantidad de gente que se va a juntar aquí. ¿Do you have any tip? I'm loser. Oh my god.
I will give you something from to win. なんかくれるんなら。あ、どら焼き。 Dorayaki for energy. Nada, nos están aquí protegiendo del sol. Qué máquina. Chicos, hay gente disfrazada. Estamos muy bien, por fin. Menos mal. Konnichiwa. 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 Venimos con el número 14. Segunda competición, chicos. Es el gata ski. Mientras explicaba las pruebas, Tomogas me llamó porque se ve que los organizadores querían hacerse una foto con nosotros. Y es que al parecer nos estábamos ganando el cariño de la gente. Solo esperaba también ganarnos el cariño de los jueces para que así nos pusieran más nota y pudiéramos optar a medalla. Este es el mejor sitio en el que he venido nunca. La tercera competición en la que vamos a participar, chicos, va a ser el sumo. Entonces vamos a hacer sumo no sé en qué parte. Y la última va a ser la carrera de 25 metros, la más difícil de todas. Participa prácticamente todo el mundo y hay muchísimos participantes que quieren ganar. Y no solo eso, sino que además vinieron las televisiones más importantes de Japón. Tenía los nervios a flor de piel. Por suerte, estaba Tomogas a nuestro lado para poder repasar el plan. En este momento ya quedaba poco para competir. Ya habíamos visto que los otros participantes iban en serio. Así que se nos ocurrió un plan maestro para ganarnos el cariño de los jueces. Vamos a comprar dorayakis. ¿No dorayakis? Oh. Arigato. No hay dorayakis, nos vamos a otro lado. Konnichiwa. Dorayakis. Doraemon desu. Dorayakis. Dorayaki. Dorayaki. Ah, Doraemon. Ve, Doraemon, dorayaki. Dorayaki. Tubai. Ocha. No. Oh. Arigato. Arigato. Lastimosamente no nos encontramos ni un solo dorayaki en todo el recinto más allá del que tenía en mi mano. Así que sin ningún otro plan B, llegó el momento de inaugurar las Olimpiadas. Éramos todos muy distintos entre nosotros, algunos disfrazados, otros no tanto, pero había algo que teníamos en común, las ganas de ganar y llevarnos una medalla a casa. Había gente que solo participaba en la carrera de 25 metros, otros que solo participaban en el sumo, y unos pocos que participábamos en todo. Y esos pocos no tardamos mucho en descubrir cuál iba a ser nuestra primera prueba, el Gatarzán. Ya están preparándolo todo, ahora tocará ir. Ya hemos llegado aquí, ya no hay marcha atrás. A ver si los dorayakis nos van a dar fuerza o no, señores. Al ponerme en fila vi que algunos de los rivales estaban allí para pasárselo bien, pero algunos otros, como yo, habían venido a darlo todo. Y sin más dilación, saltó el primero de todos los participantes. La puntuación se medía en base a dos métricas. La nota de los jueces, que iba del 1 al 9, basada en lo divertida que había sido la caída. Y luego, la distancia recorrida, que se explica por sí sola. Para optar a medalla, se necesitaba conseguir la nota máxima de los jueces y recorrer una buena distancia. Ya eso apuntaba a todo el mundo. Los rivales estaban yendo a tope, pero había un retraso en la competición y empezaron el gataski a la vez que el gatarzán, así que no sé si nos iba a dar tiempo, pero bueno, de momento tocaba centrarnos en nuestro salto, porque el nivel estaba siendo altísimo. Y después de que saltaran la mitad de los participantes, llegó nuestro turno. Y ya que no conseguí dorayakis para sobornar a los jueces, decidí hacerles la pelota. Ladies and gentlemen, we're
We love Japan. We love tortillas de patata. We love sushi. We love everything. Parecía que el salto había ido bien. Se me había metido barro en los ojos y casi no veía, pero pude darme cuenta de que todo el mundo estaba emocionado. It's amazing. Kashima, sugoi. Japan, sugoi. I am Spain. を食べて元気をつけてガターナに参加しました。そしてガトリン力はスペイン。 Before I throw, I ate dorayaki to power up. Dorayaki is also amazing. Dorayaki oishi. ¡Arigato! ¡Arigato! Creo que tenemos puntuación perfecta, ¿no? 999. No veo absolutamente nada. Tengo un dorayaki en la boca mezclado con barro. Esto es increíble. ¡Sugoi! ¡Sugoi! Ha pasado una cosa, chicos. Hemos tenido que renunciar a la segunda competición, la que íbamos a ir como nadando, por participar en esta limpios y conseguir la máxima puntuación. Hemos conseguido 999, es la máxima puntuación. Ahora, para conseguir medalla, deberemos competir en la distancia. Hemos saltado 6 metros y 20 centímetros. Tendremos que competir con toda la gente que ha tenido puntuación perfecta de ejecución. ¿Quién ha tenido la mejor puntuación de distancia? No sé cómo han quedado los demás, no sé si he saltado alto o no. Lo único que sé es que al tirarme no he visto absolutamente nada porque me he caído de boca. Entonces, no sé dónde hemos caído, no sé si ha estado bien, no sé si ha estado mal. Confío en poder ganar medalla, si no, nos quedarán 2 competiciones más. La competición de sumo y la competición de los 25 metros lisos. Mira qué grande, este no ve nada. ¡Sugoi! ¡Sugoi! ¿Help? Ok, estamos ayudando a un compañero. Oye, arigato, arigato. Vamos a limpiarnos. Mientras me duchaba me chivaron que de momento 5 personas más tenían la puntuación perfecta, así que sorprendentemente teníamos opciones reales de ganar. Pero los resultados se daban al final del día y todavía no podíamos dar nada por hecho. Así que nada, tocaba recuperar fuerzas antes de la siguiente prueba. Bueno, chicos, a falta de dorayakis, hemos encontrado como una especie de hielo para bajar un poquito las pulsaciones, para enfriar el cuerpo. Porque ahora, después de no mucho rato, lo que nos va a tocar es irnos a la competición de sumo. Pero bueno, estamos aquí entreteniendo a los niños, a los chavalines pequeños, así que... ¡Konnichiwa! Bye bye. Me están llamando, chicos. ¡Doraemon! ¡Doraemon! ¡Me están llamando! No sé dónde. ¡Doraemon! 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 ¡Oh! ¡Arigato gozaimasu! ¡Arigato! ¡Arigato gozaimasu! Está más tieso esto. Está tiesísimo. Bueno, nos lo han devuelto. Nos están llamando para esto. Vale, chicos, no contaba con que nos fueran a llamar para darnos el dorayaki que nos quedaba. Solo contaba con esta energía para el sumo, pero ahora tenemos un dorayaki entero. Está muy tieso, está muy mustio. Vamos a conseguir la energía que nos falta y ganar en el sumo. Nos tenemos que asegurar una medalla. No sabemos si vamos a ganar la primera prueba, así que tenemos que ir a ganar todas. 25メートル自由形というあと3つの競技になっております。ちなみにですけども。 Y por fin llegó el momento del sumo.
Lo que supongo que fue durante el salto que perdimos el cascabel que tanta suerte nos tenía que dar. Tendremos que ganar sin ella. La competición del sumo funcionaba en 5 grupos, y los ganadores de los 5 grupos se enfrentarían en una final, donde solo podría haber un vencedor. En la primera ronda ganó este chico utilizando justo la estrategia que me explicó Tomogas, así que confiaba en que nosotros también íbamos a poder ganar nuestra ronda. Ha llegado nuestro turno. Iba sorprendentemente bien, pero lastimosamente usaron mi punto ciego y me derrotaron. No estaba nada. Segundo. Bueno. Y tristes y sin descanso, llegó la hora de la última prueba, los 25 metros lisos, donde competíamos más de 200 participantes, y para tener opciones de medalla teníamos que acabar entre los 3 primeros. Todos los niños del estadio estaban animando a su ídolo, Doraemon, y no podía decepcionarles. Ganar esta prueba era lo más difícil de todas las Olimpiadas, pero lo íbamos a dar todo porque en esta vida la esperanza es lo último que se pierde, y además nunca sabes cómo van a acabar las cosas si al menos lo intentas. Como podréis imaginar, no ganamos la última prueba. Pero bueno, al menos nos fuimos a ducharnos con la tranquilidad de saber que la habíamos dado todo. A estas alturas ya habían entregado todos los premios y nos habíamos quedado a las puertas. O eso pensaba yo, porque había un pequeño detalle que no sabíamos. Ya habían anunciado los ganadores del Gatarzán y nosotros ni nos habíamos enterado. Así que sí, chicos, lo habíamos conseguido. Parecía que no, chicos, pero nos la hemos llevado a casa. Pero os digo una cosa, por mucho que la medalla fuera el objetivo por el que habíamos estado entrenando, lo que de verdad me llevo de esta competición no es algo material. Lo que me llevo es haber hecho reír, emocionar y disfrutar a tanta gente. Y es que eso no tiene precio. Ya está. Eso es mejor que la medalla, hacer feliz a un niño. Y hoy hemos hecho felices a muchas personas, chicos. Estoy muy contento. Nos vamos. Y es curioso cómo funciona la vida, que muchas veces todo lo que das acaba volviendo. Porque justo cuando nos íbamos, nos encontramos con alguien. ¡Oh! ¡Arigato gozaimasu! ¡Arigato gozaimasu! ¡Bye bye! ¡Arigato! Es el señor que hemos conocido antes, que nos ha hecho unos borrocópteros y nos los ha dejado en la estación. Y me ha reconocido sin el maquillaje, yo no entiendo cómo. Bueno, espectacular. Si te ha gustado este vídeo, mira este otro en el que voy a una cárcel para gordos en China durante 7 días. Es uno de mis vídeos favoritos y seguro que te gustará. Adiós.